Es importante recalcar este punto. Las condenas demonizadoras contra Israel provienen generalmente de la Asamblea General de la ONU y del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El Consejo de Derechos Humanos forma parte de la Asamblea General. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es un organismo creado el 15 de marzo de 2006 en votación de la Asamblea General y que es una continuación de la denostada Comisión de Derechos Humanos. Su sede se encuentra en Ginebra, Suiza. La comisión había sido muy criticada por incluir miembros que ni siquiera podían defender a sus propios pueblos contra violaciones de los derechos humanos de sus propios gobiernos. Ahora, la situación no es muy diferente a lo que era antes del 2006. Por ejemplo, en la actualidad forma parte del Consejo de Derechos Humanos Venezuela, quien viola sistemáticamente los derechos humanos de sus propios ciudadanos. Cuando se creó, los miembros de la ONU estaban de acuerdo en dar prioridad a los candidatos para el Consejo a países que promuevan el respeto a los derechos humanos. Inmediatamente fueron designados países como China, Rusia, Libia o Arabia Saudita, estados que son altamente represivos, según Amnistía Internacional y otras organizaciones como Transparency International, o que están lejos de ser democráticos, según The Economist Intelligence Unit. El Consejo de Derechos Humanos está formado por 47 estados, elegidos por mayoría absoluta y secreta en la Asamblea General de la ONU. Los asientos se distribuyen en los grupos regionales de las Naciones Unidas de la siguiente forma: 13 por África, 13 por Asia, 8 por América Latina y el Caribe, 7 por Europa Occidental y otros grupos, y 6 por Europa Oriental. La cadencia es por 3 años, pudiendo ser reelectos hasta por 2 periodos consecutivos. Estos podrán ser suspendidos una vez electos si cometen abusos sistemáticos a los derechos humanos. Evidentemente esto no sucede. En el año 2010 fue elegida Libia como parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a pesar de las constantes violaciones a los derechos contra sus propios ciudadanos. En el 2011, a consecuencia de los miles de civiles muertos allí, Estados Unidos presionó para despedir a Libia, país que terminó renunciando al cargo. Desde el punto de vista formal, un informe serio del Consejo de Derechos Humanos de la ONU podría servir de base para resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Dejando a un lado la campaña antisemita que se lidera desde este Consejo de Derechos Humanos, se trata de una organización corrupta, y no solo al hablar de Israel. En el 2010, el Consejo decidió que asesinatos motivados por el motivo que la víctima era homosexual no serán comprendidos dentro de la responsabilidad del Consejo. Una locura. La relación entre Israel y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU es un reflejo de lo que sucede en la Asamblea General, pero aquí todo es más surrealista. Dictaduras y carniceros se sienten autorizados y respaldados para criticar y condenar a una democracia que sí respeta el Estado de Derecho. Desde su nacimiento en el 2006 hasta el 2014, el Consejo condenó a Israel 50 veces por supuestas violaciones de los derechos humanos, que representa la mitad de las condenas a todos los países del mundo juntos. En el año 2009, el Consejo de Derechos Humanos conformó la Comisión Goldstone, que debía investigar crímenes de guerra por parte de Israel durante la Operación Plomo Fundido. Evidentemente, Israel decidió no cooperar con Goldstone y el susodicho publicó un informe basado en los testimonios del Hamás, en donde acusaba a Israel de haber cometido crímenes de guerra. El 1 de abril del 2011 escribió una columna arrepentida en el Washington Post en donde criticaba a Israel por no haber colaborado con él, pero sorpresivamente dijo que, si entonces sabría lo que conoce hoy, no hubiese acusado a Israel de crímenes de guerra. Goldstone dijo que el Consejo actuaba de forma injusta contra Israel, que Israel sí había investigado sus demandas mientras que jamás no lo había hecho. Bien, la próxima vez que se acueste con terroristas y países como Arabia Saudita que lo enviaron a demonizar a Israel, ya sabe Goldstone a qué atenerse. Siguiendo con la misma política, el 22 de junio del 2015, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU publicó un informe sobre la Operación Margen Protector del 2014, en donde afirmaba que tanto Israel como Hamás hicieron crímenes de guerra durante el enfrentamiento militar. Sin embargo, el informe exoneraba a Hamás de toda culpa al afirmar que los túneles ofensivos del grupo terrorista islámico y el disparo con cohetes que ejecutaron los palestinos, incluyendo el disparo que provocó la muerte de un niño de 4 años, eran ataques legítimos contra objetivos militares. Es decir, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU asumía como propio los mismos argumentos que elevan los terroristas de Gaza. Uno de los personajes más nefastos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU fue el negador del Holocausto y antisemita
Richard Anderson Falk, relator enviado para informar sobre los derechos humanos en Palestina. Entre otras cosas, el bueno de Falk afirmó que Hamás no era un grupo terrorista, que Israel ejecutaba un genocidio y que Israel planificaba un holocausto palestino. En junio del 2011 publicó una caricatura antisemita en su blog, la cual debió quitar debido a las enormes críticas que despertó. Entre otras barbaridades, Falk justificó el terrorismo suicida palestino afirmando que era la única forma con la que los palestinos podían combatir contra Israel, razón por la cual Israel declaró a Falk persona non grata, prohibiéndole su entrada vía Israel a Judea, Samaria y Gaza. El 14 de diciembre del 2008 aterrizó Richard Falk en el Aeropuerto Internacional Israelí de Ben Gurión para cumplir con una misión de la ONU. Fue retenido durante 30 horas y luego deportado de regreso a Ginebra. En el 2013, el Centro Simon Wiesenthal publicó su lista de las 10 personas más antisemitas del mundo, ubicando a Richard Falk en el tercer puesto. Quizás quien mejor definió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU fue el actual presidente de Israel, Reuven Rivlin. El Consejo es una organización putrefacta, moral y políticamente. Se trata de una organización la cual algunos de sus miembros son archicriminales que con una mano sostienen la bandera de los derechos humanos, mientras que la otra la tienen repleta de sangre de inocentes.